Análisis en chorizo. Objetivo. El objetivo de esta práctica fue conocer y realizar los diferentes análisis que se pueden aplicar en el chorizo, también determinar la cantidad de humedad, ceniza, grasa y proteína. Introducción. Es importante realizar análisis en el chorizo para garantizar su calidad sanitaria y seguridad alimentaria. Los análisis pueden incluir la determinación de humedad, pH, acidez, contenido de nitritos, recuento de bacterias mesófilas aerobias, bacterias acidolácticas, coliformes totales y coliformes fecales, así como la detección de Salmonella y Escherichia coli. Es importante tener en cuenta que los análisis del chorizo son necesarios para garantizar su calidad sanitaria y seguridad alimentaria y para proteger la salud pública. Metodología. Cenizas. Colocar crisol en mufla a 550 grados centígrados por 30 minutos. Pasar a estufa a 90 grados centígrados durante 20 minutos. Colocar crisol en desecador hasta que tome una temperatura ambiente. Determinar peso del crisol y repetir hasta obtener un peso constante. Pesar de 1 a 5 gramos de muestra y registrar peso. Carbonizar la muestra lentamente. Calentar hasta que no haya desprendimiento de humo. Colocar crisol en mufla y efectuar la calcinación completa. Verificar que las cenizas queden blancas o ligeramente grisáceas. Agregar 2 a 3 gotas de agua desionizada, ácido nítrico concentrado o peróxido de hidrógeno al 30%. Evaporar colocando el crisol sobre la parrilla. Proteína. Pesar cantidad de muestra molida y homogenizada. Colocar papel con muestra en el tubo de digestión. Adicionar 100 gramos de sulfato de potasio y 1.14 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Utilizar ácido sulfúrico concentrado resbalando por las paredes del matraz. Colocar el tubo de digestión dentro del digestor. Digerir y destilar el blanco al mismo tiempo. Verificar que se obtenga una solución translúcida sin presencia de puntos negros. Dejar enfriar y adicionar 100 ml de agua destilada. Mezclar con precaución. Colocar el tubo de digestión en el destilador. En un matraz de 500 ml agregar 50 ml de ácido bórico con indicador. Introducir punta de salida del refrigerante. Encender destilador y adicionar 50 ml de hidróxido de sodio. Destilar 200 ml o indicado por el fabricante. Verificar que se ha destilado el amoníaco. Lavar y la extremidad por el interior y exterior con agua destilada. Extracto etéreo. Pesar la muestra 200 gramos. Homogenizar y vaciar en un recipiente. Pesar de 1 a 5 gramos de muestra. Colocar los matraces en la estufa hasta obtener peso constante. Pesar de 1 a 2 gramos de muestra y colocar en el dedal. Colocar el cartucho dentro del extractor. Colocar el matraz con cuerpo de ebullición y refrigerante. Añadir disolvente por el extremo superior del refrigerante 150 ml. Efectuar la extracción durante 4 a 6 horas. Evaporar el disolvente del matraz en la extracción. Colocar los matraces en la estufa de secado a temperatura de 100 grados centígrados hasta tener peso constante. Sacar y ponerlos en el desecador. Determinar la masa de los matraces. Para la determinación de humedad, primero se pesa la muestra y se coloca la cápsula al igual que la tapa en la estufa para mantener la temperatura. Posterior a ello se tapa la cápsula y se transfiere al desecador. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa. Se repite el procedimiento hasta obtener peso constante. Resultados. Para obtener los siguientes resultados del contenido de ceniza se utiliza la siguiente fórmula, donde C es el peso del crisol con cenizas en gramos, A es el peso del crisol vacío en gramos, B es el peso de la muestra en gramos, D es el peso del blanco de reactivos, por lo cual obtenemos como resultado un total de 1.61% de cenizas. Para obtener los resultados del contenido de proteínas se utilizó la siguiente fórmula, donde BA es el volumen en mililitros gastados en la titulación de la muestra. BB es el volumen de mililitros gastados en la titulación del blanco. N la normalidad. P el peso de la muestra en gramos. 0.014 el miliequivalente del nitrógeno.
dando como resultado un total de 1.60% de proteína. Para obtener los resultados del contenido de extracto etéreo se utilizó la siguiente fórmula, donde A es el peso constante del vaso, B es el peso de la muestra en gramos, C es el peso con grasa a peso constante, D es el peso del vaso de reactivos, dando como resultado 184.0851. Para el cálculo de contenido de humedad se utiliza la fórmula siguiente, donde P es el peso del recipiente con muestra húmeda en gramos, P1 es el peso del recipiente con la muestra seca, P2 es el peso de la muestra en gramos, dando como resultado 34.2596%. Discusión de resultados. Cenizas. La norma 213 SSA1-2018 es la norma oficial mexicana que establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos procesados, incluyendo el chorizo. Esta norma establece los límites máximos de cenizas permitidos en los productos cárnicos procesados. El límite máximo de cenizas permitido para el chorizo es del 4%. Al realizar el análisis en el chorizo, se obtuvo un resultado de 1.61%. Este resultado fue muy bajo y pudo haber un error o un mal procedimiento por parte del analista. Extracto etéreo. Para conocer la cantidad de grasa que debe contener el chorizo, la norma 213 SSA1-2018 establece las disposiciones y especificaciones sanitarias para productos cárnicos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. Sin embargo, no se especifica una cantidad exacta de grasa que debe contener el chorizo. En general, un buen chorizo no debe tener una proporción de grasa que predomine sobre el magro. Una media podría ser del 25 o 30%, lo que significa que el chorizo analizado no cumple con la norma, ya que excede el porcentaje, dando un resultado de 148.0851%. Este resultado pudo haber sido diferente por algún error en el analista o pudo no cumplir con lo requerido en su proceso de elaboración. Proteína. La norma 213 SSA1-2018 establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. En la selección de productos cárnicos procesados se encuentran el chorizo. Sin embargo, no se especifica la cantidad de proteína que debe contener el chorizo. Humedad. La norma 116 SSA1-1994 es la norma oficial mexicana que establece el procedimiento para determinar la humedad en alimentos por tratamiento térmico. Esta norma es aplicable a alimentos en general, incluyendo el chorizo, y establece el método por arena o gasa para determinar la humedad. Sin embargo, esta norma no especifica la cantidad de humedad que debe contener el chorizo. La cantidad de humedad que debe contener el chorizo puede variar según el tipo de chorizo y la receta utilizada. En general, el chorizo seco debe tener una humedad del 30 al 40%, mientras que el chorizo fresco debe tener una humedad del 50% al 60%. El chorizo utilizado dio un resultado de 34.2596%, lo que nos indica que está por debajo del porcentaje indicado, ya que es un chorizo fresco. El resultado pudo haber sido modificado por un error de analista o también por algún defecto en el producto. Conclusión. La calidad de los productos cárnicos se determina con base en parámetros, tales como proteína total, sólidos, grasa, pH. Es por ello que es importante la caracterización de los productos cárnicos mediante el análisis químico de la carne en la industria del procesamiento de alimentos, y es igualmente objeto de una extensa normativa de control en la mayoría de los países.